este devocional se llama ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, primero os quiero hacer una pregunta. ¿Qué es para vosotros el arrepentimiento? Si alguien me puede decir qué es, levantarme la mano, a ver si hay algún valiente. ¿Qué es? Pues un arrepentimiento es cuando te arrepientes de algo que has hecho mal, y para que sea bueno tu arrepentimiento no tienes que volver a hacerlo o tratar de evitarlo con mucho empeño de no volver a hacer. Eso es lo que tanto te arrepientes. Muy bien. Eso es positivo, maestro. Bueno, Samuel lo ha dicho bastante bien. Bueno, para empezar, primero explicar qué es el arrepentimiento. Tenemos que tener muy claro que en la misma Biblia explica que el arrepentimiento es una condición que necesitamos, bueno, es indispensable para tener el perdón de nuestro Señor y también la salvación. Hay unos versículos, si alguien me lo puede leer, Marcos 1, del 14 al 15. Llevan trilero. 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gracias. Bueno, con este mismo versículo ya podemos darnos cuenta de que el mismo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que era necesario arrepentirse para poder ser salvos y poder ser limpios de todos nuestros pecados. Otro versículo como Lucas 13, el versículo 3, si alguien más lo quiere leer. Lucas 13, 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es, el Señor dice que si no nos arrepentimos pereceremos, pero por nuestros propios pecados. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta lo que ha dicho Samuel, que es básicamente eso, el arrepentimiento es mucho más que un simple perdón con un sentimiento de culpa por haber ofendido, por haber hecho algo malo que tú sabes que al Señor no le está agradando. Es mucho más que solo eso. Un verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud en tu vida hacia el Señor. Y nuestra actitud interior es la que produce ese modo de actuar, de sentir y de hablar. Por lo tanto, todo influye en nuestra propia actitud. Bueno, a cada uno de nosotros, dependiendo de cómo estemos en sí con el Señor, se nos puede presentar dos tipos de actitudes. Una actitud de rebeldía o de sumisión. La actitud natural, bueno, nuestra actitud natural por naturaleza, porque así lo hemos heredado de nuestros padres, nuestros primeros padres Adán y Eva, que yo creo que sabréis todos lo que han hecho, que básicamente comieron de la fruta prohibida. Entonces desde eso ya cada uno de nosotros pues nacemos con una naturaleza pecaminosa, la cual nuestra carne lo único que quiere hacer es lo contrario al Señor. Bueno, cada uno de nosotros nacemos con esa actitud, una actitud que a lo mejor ahora mismo escuchando que es rebelde, no es agresiva o, no sé, muy escandalosa, sino que se puede manifestar de una manera más sutil, una manera en la que la podemos manifestar a base de nuestras acciones, la forma en la que decidimos nuestras cosas. Cuando tú tomas una decisión, si de verdad lo consultas con el Señor, si lo tomas en cuenta, si tú estás haciéndolo por tu propia voluntad o si le estás pidiendo la aprobación al Señor. Solo con eso ya podemos saber si nuestra actitud es de rebeldía o de sumisión.
Bueno, esta actitud rebelde, esta actitud que mostramos que somos independientes del Señor, es la raíz de todos los pecados que vamos cometiendo. Si nosotros ya de por sí vamos actuando de una manera en la que no consultamos nada con el Señor y solo actuamos como nosotros queremos, ya caemos en cualquier pecado. Por ejemplo, si, yo qué sé, decir palabrotas. Si tú no consultas para nada con el Señor, pues vas a caer ya en decir palabrotas, en a lo mejor amenazar a alguien, insultar a alguien, hacerle sentir con alguna mala palabra, cosas así. Todo eso viene de una actitud en la que no consultamos nada con Jesucristo. Y entonces, en sí, el arrepentimiento, ya que significa un cambio de actitud de nuestro interior, un cambio de actitud de nuestras vidas, significa deshacerse completamente de esa actitud rebelde, desecharla completamente. Como ya habéis oído, tenemos que desechar al viejo hombre, acabar completamente con él. Entonces, esta actitud rebelde, esta actitud de ser independientes del Señor, tiene que desaparecer completamente si de verdad queremos tener un verdadero arrepentimiento en nosotros. La actitud, que es la que deberíamos de tener, de sumisión, es una actitud en la que dependemos completamente del Señor, una actitud en la que no nos valemos solo por nuestra opinión, por la opinión de nuestros amigos, de nuestros padres o de lo que escuchemos por ahí, sino que lo que primero que haríamos sería consultar: Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? ¿Es esta tu voluntad? ¿Debería hacer esto? ¿Te agradaría a ti, Señor? Eso es tener una actitud de sumisión, en el que todo lo que el Señor diga y lo que le agrade sea lo que tú estés haciendo en tu vida y lo que estés decidiendo. Porque al fin y al cabo, todo lo que tú hagas no tiene que ser decidido por ti mismo y por tu propia voluntad, sino tiene que ser guiado completamente por el Señor. Tenemos que sujetarnos completamente a sus leyes, a lo que Él nos dice y nos transmite a través de su palabra. Y si no hay sujeción, no hay ningún arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Luego, Cristo mismo dice en Mateo 7, del 21 al 23: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, en este versículo Jesús quería referirse a aquellas personas que profetizan, alaban, yo qué sé, hacen milagros, tienen dones, aquellas personas que primeramente se muestran muy gozosos delante del Señor, pero no se trata solo de escuchar y cantar y de a lo mejor hacer milagros o leer la Biblia o aprenderse todos los versículos que a ti se te ocurran, sino de vivir todo lo que escuchamos y lo que leemos en la palabra. Si no vivimos nada de lo que leemos y lo que escuchamos, no somos hipócritas ante el Señor. El Señor mismo dice y advierte que el que oye su palabra y no la edifica, construye su casa sobre la arena. Y el que construye su casa sobre la arena, pues la lleva a la ruina propia. Por lo que debemos edificar sobre una roca firme, la roca angular que es Jesucristo y su palabra. Todo el evangelio que el Señor mismo vino a traer a nosotros y el cual debemos de expandir. Un ejemplo que quiero hacer para que podáis entender mejor todo esto: imaginaos que os peleáis con vuestros padres, ya sea vuestra madre, vuestro padre, discutís, yo qué sé, os gritáis, os decís
cosas que no deberíais deciros y no os habláis. Pero en vuestro interior sabéis que lo habéis hecho mal, que es vuestro padre, es el que os dio la vida, el que os está cuidando, el que está con vosotros y haría lo que fuera por vosotros. Entonces tenéis ese sentimiento, esas ganas de decir, es que tengo que disculparme con mi madre, porque lo he hecho mal. Y claro, vas a disculparte con tu madre, con tu padre, le pides perdón, pero ese momento en el que tú te disculpas con ella, por ejemplo, de lo siento mamá, no te voy a volver a gritar, ya no te voy a volver a responder, yo creo que vuestra madre o vuestro padre esperaría que si os disculpáis no lo volváis a hacer más. Que esa sea la última vez que lo volváis a cometer, porque espera un cambio en vosotros. Porque si cometéis un error del cual vosotros ya sois conscientes de que no está bien, que hacéis, que estáis desobedeciendo a vuestro madre o padre, que básicamente es vuestra, ¿cómo decirlo?, autoridad ahora mismo, la primera autoridad que tenemos al nacer, pues, si no hacemos eso, ¿cómo lo haremos con el Señor? Si no eres capaz de disculparte con la primera persona que ahora mismo tienes delante, ¿cómo lo vas a hacer con el mismo Señor? Por eso es importante comprender qué es un arrepentimiento. Un arrepentimiento, y más ahora que es enfocado en el Señor y en nuestros padres, pero también es un cambio de actitud en nuestras vidas en la que dependemos completamente de Él. Nuestra vida ahora ya no es decidida por nosotros, ya no es decidida por nuestra propia voluntad, ya no es que no tengo ganas, es que no me apetece, es que no creo que ahora mismo a lo mejor no lo dé todo de mí, o lo que sea. No, primero consultémoslos con el Señor. El Señor a lo mejor tú puedes decir que sí o que no, y el Señor te puede decir otra cosa diferente. Entonces ahí ya estamos mostrando una actitud rebelde ante Él. Quiero que vayáis a Mateo 3:8. Lo voy a leer a alguien. Amén. 3:8, ¿no? Lee, Jesús. Amén. El Señor mismo dice que cuando hay un arrepentimiento hay frutos. Cuando se muestra un arrepentimiento de verdad ante el Señor, daremos frutos los cuales Él mismo verá, y yo creo que se reflejarán y todos los que estén alrededor lo podrán ver. Ese cambio completamente en cada uno de nosotros. Hay una parábola que creo que conoceréis muchos, la parábola... ¿cómo se llama? Bueno, también para complementarlo, pero bueno, la parábola del hijo pródigo. Bueno, yo creo, un pequeño resumen así: el hijo básicamente se va para hacer su propia voluntad, se aleja del padre, lo pierde todo y al final, al encontrarse solo y perdido, decide volver con su padre. Al volver con su padre sin nada, sin arrepentido y básicamente, ¿cómo decirlo? Bueno, arrepentido y avergonzado, le dice a su padre que le reciba, pero no como anteriormente estaba como su hijo con todas las riquezas, sino que le bastaba simplemente con que le recibiese como uno de los siervos más que habían ahí. Y el padre lo que hizo fue recibirlo con fiesta, sacó un banquete y recibió al hijo con muchísimo gozo. Así el Señor nos va a recibir si nosotros de verdad mostramos un arrepentimiento con Él. Si nos arrepentimos completamente de aquello que ahora mismo nos cuesta, no podemos soltar, el Señor ve nuestro esfuerzo, ve cómo estamos haciendo ese cambio.
y Él mismo nos recibirá con gozo y con los brazos abiertos. Bueno, se ha quedado un poco corto, pero me gustaría orar, si os podéis levantar.